Dice Sara Mesa que la burocracia tritura la creatividad, la energía y hasta la personalidad. Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del País. Hoy estamos con Sara Mesa y su último libro, Oposición, una novela en la que llega a doler el aburrimiento, el aplastamiento de la persona cuando se castran sus iniciativas y donde el tiempo de trabajo se acaba convirtiendo en un largo tedio. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotras. Hola Sara, ¿qué tal? Hola Berna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, acalorada. Sí, ha empezado la feria con un calorón. Sí, brutal. Que recién llegada de Sevilla. Pues sí, hace una hora escasa, sí. Qué bien. Bueno, oye Sara, mientras buscamos un banco a la sombra que esté libre, cosa difícil, porque ya ves cómo está esto atestado de gente, ¿qué me cuentas? ¿Qué plan tienes? ¿Tienes muchas firmas? Pues tengo firmas, sí. Me quedo hasta el domingo y bueno, aquí ya que estoy, claro. tengo que ir a variar. Hoy, mañana, el domingo y luego me voy a Salamanca a presentar la novela nueva en una librería. Ah, qué bien. ¿Y te gusta esto de las firmas aquí en este calorón de Madrid? Hombre, es agotador. Si fuera toda la vida así, creo que sería un buen infierno. Pero bueno, como no lo es, como es esporádico, pues la verdad que siempre se sacan cosas buenas, se disfruta así. Sí, ver a los lectores ahí apiñados, ¿no? Eligiendo libros. Sí. A veces te piden un libro de otro, ¿no te ha pasado? Sí. Pero siempre vienen lectores, te buscan a ti. Anécdota a montones, sí, es divertido. A mí una vez uno me trajo un crucigrama hecho con frases de un libro mío. No sé a ti qué anécdota te ha podido ocurrir. ¿Te ha ocurrido alguna anécdota por aquí de alguien que te ha traído algo? Sí. Me llegó, por ejemplo, o sea, llegó, que parece un chiste, de verdad. Llegó un señor a que le firmara el libro, pero miró la foto de la solapa, me miró luego a mí, comprobó que era la misma, tal y cual, y le firmé el libro. Y luego, no sé, habían pasado 20 minutos y volvió a venir el señor otra vez y miró la solapa del libro, comprobó que era la misma y se llevaba el libro. Digo, ¿pero esto qué es? Y es que era un hermano gemelo, de verdad, que parece un chiste. Yo creo que lo habían hecho una performance para dejarme loquísima, pero creo que es una anécdota inigualable, vamos. O sea, que los dos gemelos te compraron y además el libro. Hicieron lo mismo, sí, porque además se llevó uno cada uno, o sea que... No sé. Sí, la feria real siempre... Esto, si no tuviera testigos que lo vieran, no me atrevería ni a contarlo. La feria siempre deja anécdotas, sí. Una maravilla. Ya estamos en un banco, ya hemos encontrado una sombra, aunque nos estamos cociendo a estos 35 grados de Madrid, y estamos en la Feria del Libro de Madrid. ¿Qué te dice este lugar? ¿Qué ha supuesto para ti, para tus libros? Bueno, ha supuesto mucho. No vengo todos los años, pero cuando vengo, pues cada vez voy viendo que tengo más lectores, que es una cosa que me sorprende mucho, la verdad. Yo vivo en un pueblo de Sevilla y no me muevo tanto por círculos literarios, entonces cuando vengo aquí pues siempre encuentro también a otros escritores, amigos. No sé, son como días de mucho estímulo, luego vuelvo a casa muerta. Sí, bueno, pues hoy te tocará firmar, o estos días te tocará firmar y encontrarte con esos lectores que antes un poquito tú y yo estábamos comentando que uno siempre siente vértigo cuando saca una nueva novela, ¿verdad? Sí, cada vez. Y luego llega un momento en que te desapegas de ese libro, que creo que es necesario porque ya tienes la cabeza en otro. Bueno, vamos a centrarnos en tu libro, el que te ha traído esta vez aquí, que es Oposición, que ha salido hace unas semanas. En esta novela te detienes literalmente en una mujer, una joven que entra a trabajar en la administración. Y digo te detienes porque el tiempo literalmente se ha detenido, pasan los días sin hacer nada. ¿De dónde surge esta novela, Sara? Pues a ver, esta novela en realidad surge de una experiencia personal, pero está todo muy modificado, es una novela y yo creo que tiene que ser entendida como tal, ¿no? Digo de una experiencia real porque yo estuve un tiempo trabajando en administraciones públicas.
pero no es un libro que vaya sobre administraciones públicas, aunque lo haya ubicado ahí, sino que es más bien un libro que va sobre la burocracia y sobre, digamos, los procedimientos estrictos y reglados que aplastan de alguna manera su verdadera utilidad, ¿no? y el trabajo con sentido de la gente. Entonces, bueno, es algo que experimenté, que me obsesionó durante mucho tiempo, me sigue obsesionando, que también tengo que admitir me divirtió. Me divirtió porque se producen unas situaciones realmente rocambolescas y cómicas o tragicómicas, y que en algún momento yo sabía que tenía que escribir y bueno, llegó el momento. ¿Cuánto tiempo estuviste en la administración? Pues más años de los que me gustaría decirte. Estuve en un par de sitios. Estuve cuando acabé la carrera, yo estudié periodismo y estuve de becaria, una beca que se prolongaba y se prolongaba y se prolongaba, porque el tiempo era allí diferente, y estuve 3 años, muy jovencita. Y esa, digamos, es la atmósfera que sale en el libro inspirado en ese momento. Y luego estuve años más tarde en un organismo de la Junta de Andalucía, cuyo nombre no viene al caso, y ahí estuve pues 7, 8 años, y también hay mucha inspiración de ese lugar en el libro. O sea, una mezcla de estas dos cosas y de cosas que también me ha contado la gente. ¿Tus compañeros o compañeras han reaccionado? ¿Están leyendo el libro? Bueno, no tengo mucho trato con ellos. El otro día me contaba una amiga que sí trabaja allí, lo ha leído y bueno, se reía muchísimo, pero me decía que alguien que trabaja allí lo ha leído decía: ay, Sara, no podía escribir de otra cosa, no tenía otra cosa de lo que escribir. Bueno, claro, entiendo que pueda producir incomodidad, pero creo que quien lea el libro se da cuenta de que no es un ataque personal hacia el funcionario ni hacia, insisto, el sector público. Es algo un poco más estructural y más general que afecta, casi que la oficina se convierte para mí en una metáfora de nuestro sistema de organización completo a día de hoy. ¿Crees que el trabajo puede llegar a destruir a la persona? Un trabajo como este que reflejas tan burocrático y tan infeliz. Yo creo que sí, y además lo he visto. Lo que pasa que, claro, estamos hablando de un trabajo que tiene o puede tener unas condiciones, digamos, laborales bastante dignas en el sentido de horario y sueldo, ¿no? Como está la cosa tan mal, pues parece que te tienes que conformar con eso, ¿no? Incluso aunque te paguen y estés dedicando un montón de horas del día, hacer un trabajo que no sirve para nada, que es redundante, que es inútil, o incluso aunque no hagas nada, que también esa situación se produce, no por culpa del trabajador, sino porque bueno, no hay tareas que se asignan o se pierde el tiempo, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, a priori a cualquiera podría decir, bueno, qué privilegio, ¿no? Pagarte por eso, por trabajar poco o por no trabajar nada, o por, en fin, hacer cosas que más te da que sean útiles o inútiles, ¿no? Pero yo creo que eso va provocando un daño interno fuerte, porque al final yo creo que los seres humanos estamos de alguna manera preparados para hacer cosas con sentido, cosas útiles, cosas creativas también. Y bueno, si entras en esa rutina día tras día, y esa parte de ti la está aniquilando. Yo llegaba unos minutos antes de las 8, daba los buenos días a la ordenanza y me iba a mi mesa. Soltaba las cosas y me ponía a esperar. Oía la llegada de los demás, oía los teléfonos sonando, el traqueteo de la oficina, el zumbido de la fotocopiadora, el chirrido del carro de expedientes, el misterioso ronroneo. Oía sus voces cuando se marchaban a desayunar y cuando volvían, cuando se saludaban y cuando se despedían. Mi oído se había vuelto muy fino porque no tenía nada que hacer salvo ejercitarlo. Aprendí a relacionar cada sonido con su propietario. El de los pasos largos, la de los andares a saltitos, la que pegaba voces como si estuviera medio sorda, el del acento del norte, con su tono chillón y prepotente. Los conocía ya sin saber cómo eran sus caras. Si los veía era siempre de refilón, al bajar a desayunar o ir al servicio. Nadie me preguntó a qué me dedicaba exactamente. A decir verdad, nadie me preguntó nada de nada, ni siquiera mi nombre. Bueno, en este libro, Oposición, que os recomiendo muchísimo a todos vosotros, oyentes, tenemos
una protagonista que se lamenta de esa suerte de no tener trabajo, aunque esté ahí con un buen sueldo, con un buen horario, pero de sentirse tan inútil. Y a la vez vamos a tener otro personaje, una contraparte que está encantada de estar allí y tener esa oportunidad precisamente de vivir bien. Hay las dos cosas, ¿no? Y leyéndote, Sara, me dio la impresión de que haría falta un Elon Musk con las tijeras de podar. ¿Te ha dado ganas de las tijeras de podar cuando has conocido la administración? Ay, ¿sabes lo que pasa? Esto que me dices lo entiendo, pero me da miedo también. Porque, claro, estas figuras, Elon Musk y el otro, Milei, con la motosierra, en realidad lo que van es a erradicar, digamos, la idea de que lo público sea algo que alcance a todo el mundo y que somos una sociedad que tenemos que avanzar de manera comunitaria. Yo sí que creo en eso. Lo que pasa es que no funciona bien la cosa, eso también hay que decirlo. Yo creo que si no lo decimos es cuando se le está dando armas a este tipo de ideología neoliberal que, bueno, le estamos abonando el territorio, ¿no? David Graeber decía que la crítica a la burocracia se la ha apropiado la derecha y la ultraderecha y que es necesaria una crítica también desde otras opciones ideológicas. Pero, bueno, hay una resistencia fuerte, hay también mucho gremialismo, hay autoengaño, hay gente que se conforma con esa situación, bueno, realmente porque tenemos esa capacidad de adaptación, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que hacer una reforma gorda de todo esto. Interesante que lo digas desde ese punto de vista, ¿no? Que la izquierda también debería hablar de esto y no dejar que se apropie la derecha. Me parece que tu libro abre ese debate muy interesante. En él citas a David Foster Wallace en su novela póstuma El Rey Pálido, que está ambientada en una agencia tributaria, y le citas diciendo que escribir sobre el tedio sin ser tedioso es dificilísimo. Ha sido un reto, me imagino, enorme hablar de aburrimiento sin aburrir a los lectores. Bueno, ha sido un reto enorme porque además hay algo añadido, que es que hay cosas que a mí me parecen fascinantes, pero no sé si al lector se lo va a parecer, ¿no? Todas las cuestiones de detalle que tienen que ver con los errores burocráticos, con el mismo lenguaje administrativo, con la rutina de la vida de oficina, esa observación casi de diario de campo que hace la protagonista. Ahí, por ejemplo, yo me explayé muchísimo, luego recorté un montón, porque digo, se me está yendo la olla. Yo nunca olvido al final que lo que escribo no debe ser un acto egocéntrico, debo también comunicar, ¿no? y que el texto de alguna manera funcione fuera de mí, ¿no? Pero sí era difícil y, bueno, David Foster Wallace escribió más de 1000 páginas sobre esto, yo no tengo esa capacidad, pero ya él lo apuntaba, ¿no? Cómo abordar esa vida y no adornarla, que siempre en las historias de oficina suelen introducirse pues elementos, yo qué sé, distópicos, fantásticos o de terror, y no, simplemente quieres contar la vida de oficina tal como es, día a día. La mesa la pusieron en mitad de la nada, en un lugar de paso, sin ventanas. Sonaba un ronroneo constante, quién sabe de qué aparato o cosa. Dejé el bolso y la carpeta encima de la mesa, el chaquetón en el respaldo de la silla y me senté a esperar tal como me había indicado el ordenanza. Allí en medio, entre sombras, solo se oía el ronroneo, nada más, y sus mínimas variaciones cada pocos segundos, como un cuerpo asfixiado cogiendo a duras penas bocanadas de aire. Frente a mí, la pared color crema. A la izquierda, el recodo que llevaba a los despachos. A la derecha, la puerta doble con ojos de buey por la que yo acababa de entrar. Era una mañana fría de invierno, apenas había amanecido. La luz me hizo pensar en la textura porosa de la cera. Tuve la sensación de haberme colado en un edificio vacío, de estar ocupando ese sitio por error. Es muy interesante también cómo logras, porque lo has logrado, que al aparecer ese segundo personaje, esa otra mujer que se va a hacer amiga de la protagonista, nuestra protagonista, Sara, la has llamado, se va a dar cuenta de que va a empezar a cometer los mismos errores que otros han cometido con ella, ¿no? Es decir, al final uno entra en el sistema, primero parece víctima del sistema y de repente también tú mismo formas parte de esa máquina trituradora, ¿no? Me ha recordado también a La Metamorfosis y otras obras de Kafka. ¿Te ha influido Kafka? ¿Lo has sentido cercano? Hombre, yo creo que es imposible
pensar en ningún tipo de libro que tenga que ver con estructuras organizativas sociales complejas, como por ejemplo burocracia, sin tener en la mente a Kafka de alguna manera, ¿no? Porque él fue un pionero en esto y sus libros siguen siendo absolutamente válidos. Yo lo que pasa que, bueno, evidentemente no te puedes ni soñar ni acercar al maestro. La mayoría de los epígonos de Kafka no tienen interés, porque ya Kafka, de alguna manera, hizo todo lo que se podía hacer en ese ámbito. Pero claro, sí está presente. Yo, por ejemplo, describiendo los mecanismos, las rutinas, evité, por supuesto, usar el término kafkiano, no aparece en el libro en ningún momento, pero tampoco aparece el término absurdo. Yo quería que se fuera desprendiendo por sí misma de las situaciones, bueno, el sinsentido, sin que haya una voz que juzgue, ¿no? Esto, en realidad, es muy de Kafka también. La maestría de Kafka también está en esa manera de exponer los hechos que casi que lo estás viendo como un sueño, que pasa por delante de tu ojo con toda su rareza y toda su extrañeza, sin que te esté subrayando eso, ¿no? Así que me daba cuenta luego cuando acabé, digo, ostras, es que estaba ahí todo el tiempo este hombre, claro que sí. Claro. Bueno, elevando un poco el foco de lo que significa esta obra en tu carrera, he pensado que en general tus obras, tus novelas, abordan la situación de una mujer, en general, una joven, su reacción no ante un acontecimiento dramático repentino, sino una situación de goteo que le vaya dejando huella. Un amor, cara de pan, ahora oposición. ¿Estás de acuerdo y te atreves a definir tu literatura? Estoy de acuerdo, sí, y es algo que no es premeditado, que va de alguna manera se va repitiendo, hay unas pautas que luego me doy cuenta, ¿no? Pero sí que es cierto esto que has dicho de la gota, ¿no? Como una gota malaya que va minando la identidad de estas protagonistas que creo yo, que nunca son, la verdad, especialmente fuertes, ni heroínas, ni se empoderan, ni luchan. Tienen una manera de luchar muy peculiar estas mujeres, muchas veces haciendo cosas casi que les perjudican a ellas mismas también, como hay como una rebeldía interna y poco racionalizada. A mí me gusta de alguna manera que la ideología aparezca en los textos, pero de manera auténtica, en gente que no encaja. No gente que dice voy a hacer esto para ir a la contra, sino que van a la contra sin habérselo ni planteado, ¿no? Y creo que sí que es una línea común en varios libros míos. ¿Y te atreves a definir tu literatura? ¿Cómo la definirías? Ostras, no sé. A mí me parece normal. La gente siempre dice que es muy rara, que es muy desasosegante. Incluso me llegan a decir, ¿qué mal lo he pasado? Digo, pues si se pasa peor poniendo el informativo cada día, ¿no? Son cosas más duras. Yo la considero fundamentalmente realista. Absolutamente realista, porque son situaciones que se producen a diario en la vida, o por lo menos yo las he visto, muchas me han pasado y otras las he visto de muy cercano. Quizás son cosas de las que no nos gusta hablar o que nos incomodan hablar, porque, bueno, mira, por ejemplo, hablando de oposición, hay gente que me dice, bueno, un amor me encantó tal, pero oposición tal, y luego dice, soy funcionario. Entonces, claro, tú notas que estás tocando en algún lado, ¿no? O, por ejemplo, mujeres que me venían y me decían que Un amor, que era un libro que les había enfadado mucho, que no sé qué, pero con una visceralidad que yo decía, este libro ha tocado también en algún punto algo de lo que no queremos hablar, ¿no? Como mujeres. Puede ser eso, pero no es algo que yo busque. Yo de verdad lo veo todo muy, muy normal. ¿Cómo te hiciste lectora? Pues mira, me hice lectora, nunca se sabe esto, ¿por qué? Supongo que había una parte que estaba dentro de mí, en mi casa no es que hubiera muchísimos libros, porque no vengo de una familia de intelectuales ni de profesionales liberales, pero bueno, en la década de los 80, cuando yo era niña, sí que se percibía, digamos, ese barniz de prestigio en lo cultural, con aquello del círculo de lectores y de las colecciones de kiosco, entonces esos libros entraban en casa y yo los leía también. Bueno, y de ahí a una cosa u otra fui leyendo muchísimos tebeos también, de manera muy caótica, poco sistemática. Yo nunca pensé que fuera a ser escritora, eso fue a partir de los 30, fue cuando ya empecé a escribir, ¿no? Pero leía mucho porque, no sé, de alguna manera creo que lo llevaba dentro, ¿no? ¿Y luego seguiste alguna pauta ya de adulta de, yo qué sé, la literatura francesa, ahora la rusa, ahora latinoamericanos, o siempre ha sido caótica esa forma de leer? No, soy poco, si no caótica, desde luego soy poco sistemática. Me voy un poco como un perro, una perra, ¿no? Siguiendo mi olfato, mi instinto, ¿no? Y esa manera de leer es interesante porque un libro te lleva a otro y luego esos libros también de alguna manera estimulan tu propia creatividad y te llevan a lugares que no conocías, ¿no? Y bueno, al final también te vas rodeando de gente que te van recomendando. Voy un poco así, no tengo mucho programa yo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y escritora? ¿Cómo te hiciste escritora a partir de los 30? ¿Qué te decidió? ¿Qué te movió? Tampoco hubo un día que yo dijera, venga, adelante a escribir, ¿no? Simplemente, no sé, había leído mucho y tenía un poco más de tiempo entonces, que también esto es importante, las circunstancias que rodean a la escritura, ¿no? Llevaríamos mucho tiempo hablando de esto, ¿no? De por qué no escribí antes de los 30, pero no viene nada al caso. Y empecé a escribir y bueno, al principio era simplemente pues mandando cuentos a revistas o a premios y fue poco a poco. Yo estoy ahora mismo publicando en Anagrama y soy consciente de que soy una autora reconocida, pero yo tengo una prehistoria muy larga de libros que no se conocen, que tardaron mucho tiempo en publicarse en editoriales pequeñas. Y eso creo que la gente no lo sabe. Y no, quiero decir, no lo digo porque la gente vaya a buscar esos libros, que a lo mejor no tienen por qué ni son interesantes, ¿no? Pero que ha sido una labor de picar de pico y pala, ¿no? Sí, carrera de fondo, Sí, ¿no? exacto. Que está muy bien porque así es como se aprende también. Claro. Bueno, vamos a ver tus recomendaciones, los libros que nos has traído en la maleta. Antes le he pedido a una compañera que analice tu literatura. Soy Andrea Aguilar, periodista de la sección de Cultura y del suplemento literario Babelia. Hay un cierto aire de misterio en torno a la escritora Sara Mesa, una de las voces más contundentes y particulares de la literatura española contemporánea. Nacida en Madrid en 1976, Sara Mesa vive en Sevilla desde niña, en un pueblo a las afueras de la ciudad desde hace más de 2 décadas. Más que misterio, quizá lo que la rodea es reserva. Ella le dijo a Laura Fernández en una extensa entrevista que se publicó en Babelia que siente que habla consigo misma cuando escribe. Madro joven empezó a escribir cuando su hijo tenía 8 o 9 años y ella aún no había llegado a la treintena. Publicó en sellos pequeños como Trapo o Everest hasta que el manuscrito que envió al Premio Herralde de Novela quedó finalista. Aquel libro, 4x4, la conectó con Anagrama y Jorge Herralde, y su suerte cambió. La sumisión, el poder, las relaciones y el amor son temas recurrentes en sus libros. Cicatriz, Un amor, La familia, son algunos de los títulos. En este último, un tiránico padre es admirador de Gandhi, porque la contradicción y la rebeldía están siempre en la escritura de Mesa. Y quizá por eso el título de Oposición, su última novela, tiene un eco tan potente. ¿Qué ocurre cuando quieres ser libre? ¿Qué ocurre cuando quieres trabajar en un entorno que te invita a no trabajar? ¿Qué trampas sociales, mentales y afectivas nos acechan? Ese es el gran asunto de la literatura de Sara Mesa. Ella dice que su ficción representa la vida tal y como ella la entiende, no es un constructo paralelo. Bueno, ahora sí, nos has traído un montón de libros, en general todos relacionados con esa maquinaria de trabajo que te destruye, ¿no? Y libros muy conectados con oposición. Por ejemplo, el primero es David Graeber, que ya lo acabas de citar, Trabajos de mierda. Cuéntanos. Sí, bueno, he traído además todo ensayos, que es una cosa muy rara en mí, ¿no? Pero me parecen realmente interesantísimos. Graeber tiene otro libro específicamente centrado en la burocracia que se llama La utopía de las normas, pero Trabajos de mierda me estimuló mucho más porque cuenta historias reales con testimonios de gente que trabaja en trabajos inútiles. De mierda no significa que estén mal pagados o que sean precarios, sino que son trabajos de los que se podría prescindir y que van aniquilando, digamos, emocionalmente y mentalmente a la gente que los hace. Y bueno, me pareció que eran historias muy diversas, de sectores muy diversos, empresa pública, empresa privada también. Un catálogo del sinsentido de una sociedad neocapitalista que también va generando mucho empleo de mediación, de intermediarios, de gestión, que no son reales, que están inflados. O sea, hay una burbuja ahí interesante y él lo señala muy bien. Qué terror, ¿no? Esos trabajos que solo pueden llevar a la infelicidad, ¿no? Es lo que escribía Graeber. Traes también a Stanley Milgram, Obediencia a la autoridad. Bueno, este es un libro, un clásico para mí, basado en el experimento Milgram, de este autor, de Stanley Milgram,
bueno, que consistía en poner a la gente a obedecer órdenes y tenían que pulsar unos botones en grado de intensidad del 1 al 10 creo que era, y al otro lado de la puerta había alguien a quien supuestamente le estaban dando descarga eléctrica, ¿no? El 1 no era gran daño, el 2 un poquito, el 3 tal, a partir del 4 dolía. No era real, pero la gente pensaba que era real y les decían, no, sigue pulsando, y seguían pulsando por obediencia. Sí. Entonces, claro, esto tiene relación en realidad bastante con oposición también, porque el sistema organizativo, burocrático, muchas veces funciona por orden. Es decir, yo estoy haciendo esto porque me han ordenado hacerlo. No puedo hacer otra cosa porque me han ordenado que no la haga. Y aunque las órdenes sean absurdas y sean hasta perjudiciales para la sociedad, la obedecemos, nos libramos de esa carga de la decisión, ¿no? Sí. Y en estructuras muy complejas, en situaciones mucho más dramáticas, como vimos en el Holocausto, por ejemplo, también se ha apelado muchas veces a la obediencia, ¿no? Yo hacía lo que me decían. Claro. Sí, en tu libro la protagonista, cuando se le ocurre tomar alguna iniciativa, la jefa enseguida la riñe de que eso así no se hace y así Claro. tampoco, y es tan frustrante y castrante, ¿no? Bien, has traído también a Bárbara Ehrenreich, no sé si lo digo bien, por 4 duros. Sí, bueno, a mí esta autora me interesa todo lo que ha escrito. Me parece una analista de la sociedad actual tremenda. Este libro, de hecho, tiene muchísimos años, pero a mí me parece que sigue siendo de actualidad. Y aquí en España está pasando que describe la vida de la gente que tiene un trabajo, 2 trabajos o incluso 3 trabajos y es pobre. Entonces ella hizo ese experimento de meterse a trabajar, bueno, no sé, desde reponedora en un supermercado a limpiar casa, a poner hamburguesas y decir, bueno, voy a intentar vivir con el sueldo, con este sueldo. ¿Se puede o no se puede? Vivía de una manera muy precaria y explica también un poco cómo funciona ese sistema. ¿Qué relación tiene esto con oposición? Porque es el reverso que hace que nos conformemos, como decía antes, lo de las condiciones de trabajo, ¿no? Está tan mal la cosa fuera que estamos dispuestos a vender nuestra alma por un sueldo que nos permita, ya hoy día ni tampoco, ¿no? Pero bueno, pagar un alquiler y comer todos los días. Bueno, una experiencia semejante hizo Ana Pacheco, en este caso española. Grandioso este libro, me parece. Estuve aquí y me acordé de nosotros, que se metió en los hoteles para ver cómo trabajaban los trabajadores de hostelería. Cuéntanos, ¿qué encontraste en Ana Pacheco? Sí, bueno, encontré precisamente la huella de Bárbara Ehrenreich, que en el sentido de hacer un periodismo de inmersión absoluto, y efectivamente ella se metió incluso en reuniones de hoteles de lujo, ¿no? De estos que no te venden una noche de hotel, sino una experiencia, ¿no? Y todo esto. Y cómo, cómo la vida de la gente que sostiene estas experiencias y este lujo, ¿no? Y cómo no se les fuerza a trabajar bien, sino a trabajar con una sonrisa, a transmitir todo tipo de mensajes, artificiales, que parece todo de plástico. Me pareció un libro muy valiente y lo relacionaba con este, y como es de una autora española joven, creo que está muy bien que lo traigamos aquí hoy. Sí, a mí me pasó después de leerlo que cuenta cómo les forman para cuidar a los clientes de forma que se sientan especiales. Por ejemplo, ¡ay, qué bolso más bonito lleva usted! O lo que sea. Y justo después fui a un hotel en Barcelona y la empleada se portó así. ¡Ay, qué bolso más bonito! Y después de leer ese libro... Sí, te cambia, pero es que esto es lo bueno de este tipo de libros. Te cambian la mirada, incluso aunque tú creas que ya estás concienciado, sabes de esta cosa, te cambia. A mí me ha pasado igual. Llega a un hotel y te preguntan ¿qué tal? ¿Por trabajo? Y tú dices, ostras, esto es una consigna que le han dado a esta pobre persona que tiene que estar todo el tiempo con la cara estirada, ¿no? Y por es buenísimo. Que 1.300 euros o sí, lo que que sea. te cambie la cabeza, sí. Bueno, y por último nos traes Trabajo sucio de Yal Press. Bueno, pues ya para acabar con el trabajo. Estos son trabajos... Ella Press hace un trabajo también de investigación gordísimo y se dedica a hablar de todos esos trabajos que se hacen un poco de manera subterránea, que son útiles para la sociedad, que no queremos ver, pero que está bien que alguien los haga. Por ejemplo, el que trabaja en un matadero industrial, ¿no? O el que trabaja en un psiquiátrico, o el que trabaja con drones en la guerra, echando bombas sobre no se sabe qué, porque están con drones y muchas veces caen sobre la población civil. Entonces son trabajos que todos juzgamos moralmente, no nos gusta cómo son los mataderos, no nos gusta cómo son los psiquiátricos, no nos gusta... Pero en el fondo, ahí estamos comiendo carne barata, ahí tenemos a la población con enfermedades mentales controladas, ahí tenemos nuestra estabilidad militar.
pongo ejemplos que salen en el libro, ¿no? Y me gustaba mucho también cómo plantea la hipocresía social ante este tipo de trabajos que, sobra decir, los hace gente en condiciones muy precarias porque no pueden elegir otra cosa mejor. No les gusta hacer eso. Bueno, pues me parecen unas recomendaciones con las que quedarnos muy estimulantes, igual que tu libro Oposición. Vamos a escuchar ahora las recomendaciones que nos hace esta semana Babelia. Soy Guillermo Altares, redactor jefe de Cultura y Babelia del País. En La hambruna española, editorial crítica, el historiador Miguel Ángel del Arco Blanco rescata una de las tantas historias olvidadas de la posguerra española, de los años terribles que siguieron a la guerra civil. Además de la represión de las decenas de miles de personas fusiladas, la población española sufrió un hambre terrible. Estamos hablando de 200.000 muertos, sobre todo entre 1939 y 1942, y en el año 1946, que fue especialmente duro por la falta de alimentos. Es un historiador joven que de nuevo ilumina un aspecto poco conocido de los años más terribles del siglo XX en España. Otro libro interesantísimo de Cristina Enríquez se titula Entre dos aguas, publicado por ADN de Novelas, y es un impresionante relato de la construcción del Canal de Panamá. Es una novela, pero una novela de investigación llena de detalles sobre una de las obras más alucinantes de la historia. Y quisiera recomendar también un clásico del que Libros del Zorro Rojo ha sacado una edición preciosa, y es El tercer hombre de Graham Greene. Creo que todos tenemos en la cabeza la melodía de Antón Corda con una cítara, y es una novela ambientada en Viena de la posguerra. En realidad, más que una novela, es un guión novelizado, porque enviaron a Graham Greene a buscar una historia en la Viena de la posguerra y se inventó ese relato de tráfico de penicilina en el que Orson Welles escapa por las alcantarillas. Un clásico que merece la pena revisitar. Y ahora sí, vamos a despedirnos. Ya sabes que lo hacemos con un poema. Antes de pasar al poema, quiero preguntarte, ¿tienes otro proyecto ya entre manos? Yo siempre tengo la cabeza llena de cosas, siempre, y estoy escribiendo, pero bueno, queda todavía mucho para que eso se forme. Queda todavía mucho, pero sí, te diré que sí. O sea, ya algo concreto en lo que estás trabajando, sí, tomando sí, notas, sí, etcétera. Exacto. Bueno, pues vamos con un poema. Me he permitido sugerirte el que citas en tu libro, uno de Mayakovsky. Cuéntanos por qué mencionas este poema y la historia de este poema. Bueno, es curioso esto porque la protagonista de esta novela está bastante interesada en todo tipo de poesía, digamos, disruptiva. Desde poesía fonética, poesía visual o poesía surrealista, y en un momento dado, bueno, está leyendo un poema de Mayakovsky. Yo este poema lo saqué de un portal de internet, ¿no? Y bueno, viene con su traductora, Lila Guerrero, y tal, ¿no? Y está incluido tal cual, pero no tengo el libro real. Y ahora resulta que luego nos hemos dado cuenta de que el poema tiene errores y se nos plantea el conflicto si dejarlo así o no. Para empezar, no sabemos si son errores de la traducción o si son errores parece más bien errores de la transcripción, porque son manzanas por manazas y rublos por rubios, pero el poema es mejor con los errores, y este libro habla mucho de errores. Claro, y cuadra con tu libro. Y cuadra con el libro, sí. Entonces ahí estamos. Yo lo voy a leer con los errores, sabiendo los oyentes que no son manzanas, que son manazas, y que no son rubios, son rublos. Los mayores tienen asuntos, los rubios tienen bolsillos. Amar, por favor, por 100 rublos. Y yo, sin casa y sin techo, las manzanas metidas en los bolsillos rotos, vagaba asombrado. Gracias, Sara. Muchas gracias, Berna. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de Libros del País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña, la edición de Ana Rivera, realización de José Juan Morales y diseño de sonido de Nicolás Sabertidis. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.